Bueno, le había dicho de que íbamos a compartir en esta noche acerca de gracia y obras. Sí que es por medio de la fe, hablando de la gracia de Dios y las obras. Creo que son dos nomás. Hay dos iglesias en el mundo, dos iglesias. Una es una iglesia falsa y otra es la iglesia del Señor. ¿Amén? ¿Están de acuerdo? Amén. Una es la iglesia del Señor, es la que Él se va a llevar. Y la otra no. Ahora, en la otra iglesia, esa falsa iglesia, existen todas las denominaciones que creen que por las obras se van a salvar. Y en la iglesia del Señor es la que Él salva por gracia. Amén. Esto es muy importante. Prestar atención en esto es muy importante porque a veces creemos que, bueno, si no es por obra, pero entonces, ¿qué hacemos nosotros? Vamos, mitad y mitad. Mitad Dios y mitad nosotros. O sea, Dios hace su parte y nosotros hacemos la nuestra. Siempre que Dios le ha encomendado algo al hombre, el hombre lo ha deshecho en sus manos. Siempre. Siempre que Dios ha encomendado algo al hombre, el hombre lo perdió o lo echó a perder. Creo que en eso estamos todos de acuerdo. O por lo menos tendríamos que estar todos de acuerdo. Entonces la salvación le pertenece a Dios de principio a fin. Dios no me consultó a mí ni le consultó a usted para crear un plan tan perfecto como Él planeó. Desde la fundación del mundo estuvo preparado un cordero para redimirnos a nosotros, para comprarnos y limpiarnos con su sangre de todos nuestros pecados. ¿Cuándo lo preparó? Antes de la fundación del mundo. ¿Y qué es lo que nos iba a pedir a nosotros? Creer, solamente creer. Amén, creer en lo que Él había planeado, en lo que Él había hecho. ¿Cuánto nos iba a costar? Por gracia. ¿Qué quiere decir por gracia? Gratuitamente. Nadie tiene que pagar absolutamente nada. Amén, amén. Ahora, todas las demás sectas que uno conoce, en todas se agrega que las personas tienen que obrar como que le tienen que pagar algo a Dios o ganarse la salvación. Nadie puede ganarse la salvación. Por eso Dios ha planeado esto para que llegue a nosotros gratuitamente. Como decía nuestro hermano Marco, gratuitamente. Algo costó, ¿sí? Dios pagó un precio. De eso habla la Escritura. Pero a nosotros nos llega absolutamente gratis. Amén. Gratis. No tenemos que pagar absolutamente nada. Y esto no quiere decir, uno dice, bueno, y entonces las obras, bueno, luego hablaremos de las obras, la obra de esta vida, la obra de esta vida nueva, las acciones de esta vida nueva, el fruto de esta vida nueva. Pero eso es otra cosa. Amén. Entonces la salvación es solo por gracia. Que de esto nosotros tenemos que realmente pedirle, aunque es tan sencillo en la Escritura, pedirle la revelación, porque todas nuestras obras después, hacia Dios o hacia las personas, es de la misma manera. ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. ¿Qué le vamos a pedir a las personas? ¿Le vamos a pedir el vuelto de lo que nosotros hacemos? ¿De gracia recibiste? Dad de gracia. Ahora, ¿por qué a veces nosotros queremos un vuelto? Porque no entendemos que nosotros hemos recibido todo, absolutamente todo, por gracia, gratuitamente. Amén. Y así parte la Escritura. Uno de los pasajes más hermosos para mostrar esto, Romanos capítulo 4. Hablando el apóstol Pablo, de Abraham. Romanos capítulo 4 dice, ¿qué pues diremos? Hace una pregunta, ¿qué pues diremos que halló a Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham, verso 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Amén. Tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. O sea, con Dios no se puede gloriar. Amén. Delante de Dios no se puede jactar, ni siquiera Abraham. Porque, ¿qué dice la Escritura? Y ahí tenemos que prestar atención, porque
Eso es para nosotros los creyentes. ¿Qué dice la Escritura? Prestar atención, leer, lo dice su palabra. La Escritura, la palabra de Dios es inerrante, Dios no miente. Bueno, entonces, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Amén. Dios le atribuyó una justicia solamente por creer. Como si hubiera obrado, como si hubiera hecho una vida justa, hubiera caminado prácticamente con Dios como lo hizo Enoc. Ahora, solamente porque creyó. El verso 4 dice, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. ¿Qué quiere decir esto? Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Es como si usted estuviera trabajando para una persona, hace un trabajo y le tienen que pagar. Eso no es gracia. Usted está trabajando, usted hace algo y alguien le paga. Si su patrón no le paga, usted agarra y le hace juicio o le empieza a hacer un escándalo. El apóstol Pablo emplea estas palabras para que nosotros entendamos que no fue porque hizo algo a Abraham, sino por lo que Dios le dio. No. Fue por gracia, solamente, gratuitamente. Dios le atribuyó algo y él no había hecho nada, solamente había creído. ¿Amén? Por eso dice más, al que no obra. Nosotros vamos a hablar acerca de gracia sin las obras de la ley y sin las obras morales. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por... La fe es contada por justicia. Al que no obra, y dice, justifica al impío, no al santo. Bueno, eso después lo vamos a ver. Pero vemos nosotros cómo Abraham fue justificado, le atribuyó justicia, fue salvado. Vamos a disminuir un poco, aunque no pierde el valor, luego si después quiere conversarlo, aunque no pierde el valor, su valor, la palabra justificación. La palabra justificación es como cambiarla por salvación, directamente salvación. No puede haber salvación sin justificación y no puede haber justificación sin salvación. Amén. Entonces, prácticamente decimos la palabra salvación. Dios lo salvó sin atribuirle justicia. Y no porque hizo una obra, sino porque creyó. Le creyó a Dios. Amén. Aquí en el capítulo 3 de Romanos, capítulo 3, verso 20. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Justificación, salvación. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será salvado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será salvo. O sea que nadie puede hacer algo para que Dios le dé. Esto quiere decir, ¿por qué la carta a los romanos emplea tanto la ley, justificación y métodos judiciales y palabras judiciales? Porque los romanos practicaban todo esto. Amén. La ley se practicaba en la Roma, allí antigua. Por eso decían que ellos tenían los mejores juicios. El perfecto juicio era los romanos, la ley perfecta. Sin embargo, condenaron al Señor, amén. A un inocente condenaron. Gloria a Dios. O sea, lo que nosotros apuntamos hoy en las Escrituras es que por las obras de la ley, ningún ser humano, si alguien entiende esto, o sea, ningún ser humano, nadie, no, ningún ser humano puede ser justificado por querer ganarse la salvación, querer ganarse la aprobación de Dios, querer ganarse la santidad o la salvación. Ninguno, dice el apóstol Pablo. Verso 21 dice, pero aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La Escritura entera habla acerca de esto. Anunciada, revelada por Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen
en Él. Amén. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Dios manifestando su justicia, declarando su justicia, acreditando justicia, dice, para todos los que creen en Él. Amén. Hasta ahí lo entendemos. Para todos los que creen. ¿Qué ha dispuesto Dios? Solamente creer en lo que Él ha hecho. Amén. Ahora, volvemos otra vez al capítulo 4. En el verso 5, allí dice, mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Abraham le creyó a Dios antes de la ley. 400 años antes de que Dios dispusiera la ley por intermedio de Moisés, diera la ley por intermedio de Moisés, los mandamientos, etcétera, etcétera. Esto fue 400 años antes. Y Dios justificó a Abraham, Dios lo salvó, Dios perdonó sus pecados a Abraham y le atribuyó justicia antes de la ley. Porque a nosotros por ahí lo que nos confunde un poco es porque por las obras de la ley, como le está enseñando a un pueblo judío que conoce las leyes, que conoce la ley de Dios dada por Moisés, entonces le habla así el apóstol Pablo, diciendo, por las obras de la ley nadie será justificado. Nosotros hemos oído mucho acerca de los fariseos que ellos realmente querían que se cumpliese la ley de Dios, que se cumpliese a rajatabla, ponían cargas pesadas a las personas, a los que los oían. Ellos no cumplían con la ley de Dios y querían que los demás cumplieran. Ningún ser humano podía cumplir con la ley de Dios y ellos querían que los demás cumplieran y se creían justos por tener la ley solamente. Ninguno la cumplía. Por eso nuestro Señor Jesucristo cuando apareció les dijo, ni ustedes mismos cumplen la ley. Y por las obras de la ley, ningún ser humano, obras de justicia, ningún ser humano iba a poder ganarse la salvación. Ahora, los dos ejemplos que saca el apóstol Pablo aquí en esta carta, seguro todos los conocen, es Abraham y David. Obra de la ley, cuando habla de obras, ningún ser humano por las obras podrá ganarse la salvación. Bueno, nosotros decimos, si no son las obras de la ley, las obras que alguna persona pueda hacer, por ejemplo, hay otras religiones que se ponen a hacer obras buenas. Algunos dicen las obras de misericordia. O diciendo, bueno, está bien, yo no tengo obras de justicia según la ley, pero soy una persona buena que le da de comer a los pobres, le da de comer a los perros, le da de comer a los gatos que andan por ahí y realmente hago muchas misericordias. Entonces son por ahí obras morales, obras humanitarias, buenas obras. Y ya no decimos obra de justicia tratándose del pueblo de Israel. Porque algunos dicen, bueno, también no son las obras de justicia, pero conforme a la ley de Dios, pero son obras humanas, buenas, porque hay todo tipo de obras. Bueno, ni aún así, el apóstol Pablo a Tito, por ser en el capítulo 3, verso 5, en la carta a Tito, el apóstol Pablo, capítulo 3, verso 5, dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. ¿Lo está leyendo? No por obras de justicia. Cuando nombra mucho así, obras de justicia, como diciendo algo que yo hice y se me atribuye, como que me voy cargando de buenas obras, ¿para qué? Para cuando me presente delante de Dios yo sea salvo y no condenado. Dice, no por obras de justicia. O sea, lo que yo hago es justo, lo que yo hago es correcto, a mí me corresponde. No por obra de justicia. Nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Esto lo ha hecho Dios. Amén. Tampoco es 50 y 50. No podemos ayudar a Dios en esto. Nadie pudo ayudar a Dios. Por eso el ofrecimiento de esta salvación para todas las personas es gratuitamente. Dios le ha placido así. Gratuitamente. Amén. Efesios, en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, lo conocemos. En la carta a los Efesios ya cambia
Dice, no dice no por obra de justicia, dice no por obras. ¿Por qué no emplea la palabra justicia aquí en la carta a los Efesios? Porque le está hablando a los gentiles. Amén. Porque le está hablando a un pueblo gentil, un pueblo que no era hebreo, un pueblo que no era israelita, un pueblo que no era judío. Entonces, verso 8, porque por gracia sois salvos. ¿Lo está leyendo? 2:8, porque por gracia sois salvos. Gratuitamente quiere decir esto. Por medio de la fe, por haber creído. Y esto no de vosotros, pues es regalo de Dios, don de Dios, no por obras. Ya no dice no por obras de justicia. No le está hablando al israelita, no le está hablando al judío. No por obras, para que nadie se gloríe. Es obra de Dios. Amén. Plan de Dios, obra de Dios. Dios envió a su Hijo. Dios mató a su Hijo en la cruz del Calvario. Dios le resucitó. Amén. Y Dios salva a todo aquel que en Él cree. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Por qué lo tenemos que separar? Porque el judío se amparaba en la ley de Dios, aunque no la cumplía. Aunque no la cumplía, la ley dice, la ley manda y se codeaba ahí con la ley de Dios. Y los gentiles, las personas que no conocen al Dios verdadero, no conocen al Dios de la Biblia, no son israelitas, no son judíos, en la filosofía. O sea, buenas obras, piedad, no, porque yo saludo a los vecinos, yo trato bien a mis hijos, filosofía humana, obras humanas. ¿Dios qué hizo? Lo encerró todo bajo pecado, para tener misericordia de todo y para salvar a todas las personas por gracia, gratuitamente. Amén. Para que sea por fe, creyendo solamente. ¿Dónde tenemos un ejemplo de esto? Bueno, en Filipenses capítulo 3, verso 9. Le dije que hoy íbamos a tener una clase de estudios, si podríamos decir, donde nosotros a través de la Biblia, nosotros vamos mirando estas cosas, para que nuestra fe no esté fundada en lo que yo pienso, en lo que yo razono, y las doctrinas no estén fundadas en filosofías humanas, comparaciones humanas, sino por la Escritura. Amén. El apóstol Pablo decía, y ser hallado en Él. El contexto está hablando acerca de Cristo. Amén. En su contexto está hablando acerca de Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, ni como israelita, porque Él lo primero que hizo es despojarse de todos sus galardones, o trofeos, o méritos como un israelita puro de la tribu de Benjamín, circuncidado al octavo día. Bueno, todo eso lo tuvo por basura. Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios. Amén. La justicia que es de Dios por la fe. De esa nos tenemos que revestir todos nosotros. La justicia que es de Dios por la fe. Creerle a Dios y recibir de Dios. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Volvemos otra vez a Romanos, en el capítulo 4, ahí estamos. Otra vez al verso 5, capítulo 4, verso 5. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío. ¿Quién es el que justifica al impío? Amén. Dios. Por eso hace la comparación. Volvemos otra vez. Ve que por ahí nos apuramos y tenemos que volver 100 veces a lo mismo. Está hablando Dios acerca de... ¿Con quién habló Dios? Con Abraham. Amén. Tenemos dos comparaciones allí. Capítulo 15, allí de Génesis, donde le hace la promesa. El verso 22, donde conocemos nosotros que le pide a Isaac como ofrenda. Tenemos los pasajes. Dios habla con Abraham, por eso dice, le atribuye justicia sin obra, porque le cree. Le cree, Dios le hace una promesa a Abraham, Abraham le cree y le atribuye justicia. Lo salva, sin haber hecho nada, solamente creyó. Y esa comparación la hace con nosotros. Ahora dice, pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, no trabajó por esto. Por eso por gracia somos salvos, amén. Mas al que no obra, si no cree aquel que justifica al impío, Dios dice que justifica al impío. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Que es un gran maestro tremendo. Porque algunas personas creen que nosotros tenemos que ser salvos cuando seamos santos.
muchas personas, muchos y aún creyentes, creen que nosotros tenemos que ser salvos cuando seamos santos, pero dice la Escritura que Dios justifica al impío. Amén. No dice que Dios justifica o salva al santo. No, Dios justifica al impío, exonera, perdona. Al culpable lo declara inocente. ¿Solamente por creer? Eso es lo que dice la Escritura. Solamente por creer. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Es por eso que no debo ser santo para ser salvo. Soy santo porque soy salvo. Lo vuelvo a repetir, por ahí alguno lo está notando. No debo ser santo para ser salvo. Soy santo porque soy salvo. Me ha salvado Él. ¿Y por qué me salvó a mí? Porque le creí. ¿Por qué lo salvó a usted? Porque usted le creyó. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. Y aquí es donde nacen las famosas preguntas. Bueno, pero si no hay que obrar, y la salvación, y las actitudes, y cómo tenemos que vivir, que por lo que está enseñando, bueno, por ahí entonces cualquiera puede vivir y hacer cualquier cosa, ¿no? No dice eso. La Escritura, el apóstol Pablo, aquellos que Dios ha salvado, porque le han creído, Dios le ha dado cosas. Primero que los salva, los separa para Él. Y esto no lo puede hacer ningún hombre. Conoce Dios a los que son suyos, conoce Dios a los que están creciendo y Dios los separa para Él. Hay una palabra muy hermosa en Efesios, pero no se lo voy a dar en esta noche, donde dice las arras, algunos dicen solamente crédito, las arras de nuestra herencia, nos ha sellado con su Espíritu Santo para que quede como una prenda hasta la redención de la posesión adquirida, dice. O sea, hasta que nos dé nuestra herencia completa. Eso pasado a sencillas palabras, cuando uno compra un terreno, cuando uno le quiere vender algo, le quiere vender una moto, le quiere vender un auto, 0 kilómetros, un terreno, agarra y dice, bueno, pero me tenés que dar algo, como diciendo una prenda, una garantía. Como garantía, yo te pido la escritura de tu casa y te doy esto. Dios dio como garantía de lo que Él nos va a dar, por eso juró por sí mismo que no iba a mentir con esto, sino que nos iba a tomar como herederos y no selló, dice, puso una garantía, su palabra. Y es más, su Santo Espíritu, ¿a quiénes? A todos aquellos que han creído. Nos ha sellado con su Espíritu Santo. Esa es la garantía que cada uno de nosotros tiene. ¿Quién nos dio esa garantía? Dios. ¿Por qué nos dio esa garantía? Para que estemos seguros. Amén. Así es como las personas hacen. Gloria a Dios. Somos salvos por gracia, no por obras. ¿Y cómo es que tenemos que vivir? Dijo el apóstol Pablo. Bueno, en Romanos capítulo 6, para que nosotros entendamos que la santificación, eso que decimos nosotros, santificación progresiva, o el resultado de esta vida santa, de esta vida de salvos, de esta vida de creyente, de cristiano, la santificación viene después de la salvación, después de la justificación, no antes. Amén. Romanos capítulo 6, verso 20. ¿Lo tiene? Vamos despacito. Por eso todo esto se repite el día jueves, donde usted puede levantar la mano, donde puede hacer preguntas. Porque cuando erais esclavo del pecado, eras libre ¿acerca de qué? Acerca de la justicia, éramos libres de eso. ¿Y cómo Dios no iba a pedir obra de justicia, obras piadosas, alguna obra nueva, buena, si nosotros estábamos esclavos del pecado? ¿Cómo nos iba a pedir? Éramos libres. Por cuanto erais esclavo del pecado, eras libre ¿acerca de qué? Acerca de la justicia. Dios no iba a pedir justicia a una persona esclava del pecado, a un pecador. Y éramos libres de la justicia. Pero ¿qué fruto tenía de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergonzamos? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Cuántas cosas hemos hecho en injusticia? Estábamos esclavos del pecado, esclavos del mundo, esclavos del diablo, esclavos de la carne. Hoy nos avergonzamos de haber hecho cosas tremendas. Algunos de nosotros hicimos cosas tremendas. En la carne, esclavo del pecado, esclavo del diablo. Mas ahora, o está hablando, mas ahora que habéis sido libertados ¿de qué? Del pecado y hechos siervos de Dios, mas ahora
tenéis por vuestro fruto la santificación. Amén. Ahora, ¿el resultado de qué? De la salvación. ¿El resultado de qué? De la justificación. ¿El resultado de qué? De la redención. ¿El resultado de qué? De la adopción. ¿El resultado de qué? De haber recibido una nueva vida, de haber nacido de nuevo. Amén. Tenéis por vuestro fruto, dice, un fruto, o sea que el arbolito ya está, las raíces ya están, las ramas ya están. Amén. Se esperan los frutos, ¿de quién? De los salvos, de aquellos que por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe, no porque hayan hecho algo justo delante de Dios, recibieron esta vida. No, por gracia, por solo haber creído. ¿Se espera qué cosa de ellos? Los frutos, un resultado lógico de lo que son, nada más. Algunos dicen, bueno, pero ¿cómo es que no hay que hacer nada? ¿Cómo es que nadie tiene que hacer nada? ¿Cómo es que un creyente no tiene que hacer nada? Solo frutos tiene que dar. Amén. ¿Qué es lo que nosotros vemos después? Conducta, carácter, amor, misericordia, comunión, buenas obras. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Mas ahora que habéis sido libertados, antes no. ¿Cómo Dios nos iba a pedir obra de justicia cuando estábamos esclavos del pecado? Jamás, Dios no iba a hacer una cosa así. Mas ahora que habéis sido libertados, ahora sí. Pero ¿quién nos libertó? ¿Nosotros hemos salido solos? No, Cristo pagó. Amén. Ninguno podía salir, pero Cristo pagó. ¿Y nosotros qué tuvimos que hacer? Creer. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto entienden? Algo tan sencillo, sabe todas, la mayoría de aquellos que no son iglesia del Señor, por eso a la esposa dice que la viste Él, la prepara Él, la viste Él y se la va a presentar Él a sí mismo. No la prepara otro, no se prepara ella, por gracia ella es salva, por medio de la fe. Ahora, ¿a cuántos habrá encontrado usted? Y si se pone a buscar todas las religiones, averigüe todas las religiones, se pare a la iglesia del Señor, esta que estamos hablando, estos pasajes bíblicos, se pare a la iglesia del Señor y busque todas las religiones, habidas y por haber, todas quieren ganarse la salvación obrando, todas. Ahora digo yo, si la salvación una persona la gana por obras, quiere decir que la pierde también por no obrar. Por eso la opinión es que la salvación se pierde, porque si las tiene que ganar por obra, también la puede perder por no obrar. Si la salvación nosotros la tuviéramos que ganar por obra, quizá hoy la hubiésemos perdido, por desobediente, por haber errado, por haber faltado, por pensar mal. Tendríamos que ser descalificados, pero no es así. Por gracia sois salvos, por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Eso para que nosotros tengamos seguridad. Dios lo hizo de esta manera para que nosotros tengamos seguridad. Amén. Él aseguró esta salvación. Si nosotros tuviéramos que asegurar nuestra salvación, la hubiéramos perdido. Todo lo que Dios le dio al hombre, y eso debemos reconocer, todo lo que nos dio, todo lo echamos a perder, de una manera u otra. No lo hemos conservado, no lo hemos guardado, no lo hemos cuidado como lo teníamos que haber cuidado. Lo hemos desperdiciado tiempo, hemos desperdiciado nuestro físico, hemos desperdiciado nuestro intelecto, nuestra sabiduría, hemos desperdiciado nuestros ojos, nuestra inteligencia. La salvación no está a nuestro cuidado, está al cuidado de Él. Por eso estamos aquí. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Éramos libres de la justicia estando esclavos del pecado, que Dios no iba a pedir justificación, no iba a pedir salvación, santidad, etcétera, no podía pedir nada. Mas ahora sí, mas ahora que habéis sido libertados, siervos de la justicia, hijos de Dios, cristianos, tenemos la vida de Cristo, somos salvos, nos ha separado para Él, hemos nacido de nuevo, nos ha redimido. Ahora se espera de nosotros, ¿qué cosa? Como fruto, la santificación. O sea que aquellos que dicen, no hay que hacer nada por estar. Sí, debemos dar fruto. Amén. Fruto de lo que somos, evidencia de lo que somos.
Nada más. Amén. Son los resultados de la santificación, de la justificación. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Volvemos otra vez al capítulo 4, Romanos capítulo 4. Verso 6 ahora. Dijimos, el apóstol Pablo trae 2 ejemplos que son Abraham y David para hablar acerca de la salvación, acerca de la justificación por gracia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin, Abraham lo pone como ejemplo antes de la ley, para que no diga que por cumplir la ley Abraham recibió la justificación de vida o la salvación. No, 400 años antes de la ley, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y después lo llama a David, que David sí estaba bajo la ley de Dios. Y dice esto, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, justificación sin obras, salvación sin obras. Amén. Le cree a Dios, es suficiente. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. ¿Lo está diciendo? Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de... Bienaventurado el varón a quien Dios no lo culpa de pecado. ¿Cómo que no lo culpa de pecado? ¿Cómo que bienaventurado el varón a quien Dios no lo culpa de su pecado? ¿A causa de qué? A causa de Cristo. Amén. A causa de Jesús. Por la justicia de Cristo. Por eso dice, teniendo en la mira. Habíamos empezado esta conversación, esta charla, diciendo que el Cordero de Dios estuvo preparado, dice, antes de la fundación del mundo. Dios sabía lo que iba a pasar y Dios sabía lo que iba a hacer. Amén. Le iba a atribuir justicia a todo aquel que en Él cree. Amén. ¿La justicia de qué? La justicia de Cristo. A los fariseos, ¿qué le dijo? Si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas, eso le dijo a sus discípulos, que la justicia de ellos tenía que ser mayor que la de los escribas. ¿Dónde la iban a encontrar? En Él mismo. Mayor que lo de escribas, la justicia de Cristo. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto entienden? Amén. Gloria a Dios. En el verso 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cuándo? ¿Cuándo le fue contada? ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Todavía Dios no le había dado el pacto en la carne, la circuncisión, y Dios lo había justificado, solamente por haber creído. Y luego tuvo una señal por haber creído. Amén. Que es lo que nosotros a veces decimos, bueno, si un cristiano ha creído, yo quiero una señal de que creyó. Si alguien ha nacido de nuevo, yo quiero una señal, debe tener una señal de que ha creído, de que ha nacido de nuevo, de que pertenece a la iglesia. ¿Ve? Eso es lo que pone en todas las cartas, en todas las doctrinas está eso. El fruto de haber sido salvado, el fruto de haber sido justificado, o sea, la santificación progresiva. Amén. El fruto de lo que es. Amén, hermano. Eso es lo que le pasó a Abraham. Le fue contada la fe por justicia antes de la ley, antes de la señal del pacto en su carne. Amén. Luego después tuvo la señal. Dios le dio la señal porque él había creído. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Ahora, Dios también nos dio a nosotros. Por eso nosotros decimos, bueno, yo no sé cómo alguien puede estar tan quietito si tiene el Espíritu Santo de Dios, tiene una señal en su vida. Tiene la señal, está vivo en Cristo Jesús. Entiende en Cristo Jesús. Su palabra lo ilumina. Tiene comunión con Dios. La oración es la comunión con Dios. Habla con Dios no porque Dios necesita que yo le hable, porque entiende todo, entiende mi corazón, entiende mi mente. Antes de que mi pensamiento se forme, Dios ya sabe lo que está en mí.
¿Pero por qué quiere que yo le hable? Comunión, nada más. Padre, Hijo, comunión. Amén. Ahora, Dios le dio una señal antes de que creyese o después que creyó. Eso es lo que habla circuncisión e incircuncisión. Dios le acreditó justicia antes de la circuncisión, antes de la señal. Amén. Antes de ser bautizado, antes de ser santificado, antes de ser justificado. Dios, solamente cuando hemos creído, Dios nos atribuyó la justicia de su Hijo a cada uno de nosotros. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Porque hemos hecho alguna obra. Algunos dicen, bueno, tenés que hacer esto para recibir esto. No, creer solamente en Jesús, creer en el Señor, para recibir todo lo que Dios tiene en Cristo Jesús para cada uno de nosotros, o para todo aquel que en Él cree. Amén. Por eso la señal la tuvo después. Las obras luego de haber sido justificado. En otro momento, porque vamos a seguir con esto, hablando acerca de, vamos a llevar al pasaje de Génesis 15 y Génesis 22, los pasajes esos. Vamos a tener que compartir, porque después de esta enseñanza, alguien dice, bueno, ¿qué hacemos entonces con la carta a Santiago que dice que la fe sin obra es muerta? Siempre surgen esas preguntas. Bueno, y también es algo que la Escritura lo explica y nos enseña a cada uno de nosotros, amén. O por lo menos eso creo. Amén. Romanos capítulo 11, mire cómo refuerza el apóstol Pablo aquí en el capítulo 11, en el verso 6, por si queda alguna duda acerca de esto, de la gracia, sin obras. Y si por gracia, ya no es por obras. ¿Lo está leyendo? Si es gratuitamente, ya no es por obras. De otra manera, la gracia no es gracia. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hubiera hecho algo pequeño, yo hubiera hecho algo, la gracia queda anulada. La gracia queda absolutamente anulada. Amén. Una pequeña obra del hombre anularía la gracia. Por eso le explica el apóstol Pablo de esta manera. Y si por obras ya no es gracia, ya no es gratuito. Alguien hizo algo. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuántos entienden? Algunos por ahí se inquietan con esto. A mí me ponen feliz. Nadie puede superar esto. Esto es lo que Dios ha hecho. Para que la salvación se pudiera perder, serían siempre necesarias las obras. Pero como es solo por gracia, Dios preservó del error humano darlo solo gratuitamente. Amén. Lo vamos a dejar ahí. Y lo práctico lo vamos a dejar para más adelante. Esto es para ir rumiando, decía un pastor que enseñaba la palabra de Dios. Porque Santiago, en ese pasaje, pues quizá le adelanto un poquito, en el pasaje, el capítulo 2 de Santiago, hablando de la fe sin obra, empieza hablando acerca, si entra una persona rica, ustedes dicen que se siente aquí adelante, pero si entra una persona que tiene, no tiene ropas espléndidas, lo sientan allí atrás de todo. Entonces hacen acepción de personas. Y si encuentras a alguien que te pide para que le falte la comida o le falte, empieza a hablar acerca de eso. Empieza a hablar de cosas simples. Después lo lleva. Por eso dice, habla de la fe sin obra, hablando de la fe práctica. Amén. No contradiciendo al apóstol Pablo, sino habla de lo práctico. Aparte, Santiago escribió la carta antes de recibir las instrucciones del apóstol Pablo, mucho antes. Entonces hay cosas que por ahí nosotros tenemos que mirarla a la luz de la Escritura, a la luz de la palabra de Dios, para no estar diciendo, bueno, entonces, ¿está hablando acerca de otra cosa? No, está hablando del obrar cristiano. Sí que está hablando del obrar cristiano. Lo mismo que dijo el apóstol Pablo. La santificación se muestra por los frutos. Amén. Por los frutos. ¿Los frutos de qué? Los frutos de haber sido salvados por gracia. Amén. Las obras vienen después. Por eso hoy nosotros estamos totalmente capacitados, todos los cristianos. Esto es para que ninguno se escude en que
yo no puedo. Quizá nuestra lógica humana diría, bueno, no puede porque le falta algo. Pero nosotros encontramos en la Escritura que Dios proveyó todo en Cristo Jesús. Proveyó todas las cosas para que aquel que realmente cree pueda tener frutos. Amén. Porque por ahí nos escudamos y entonces hacemos a Dios mentiroso, que su gracia no es suficiente, que lo que Él ha provisto no es suficiente para mí, por eso yo no puedo. Sin embargo, escrituralmente nosotros entendemos de que Dios nos ha provisto todo lo que necesitamos para poder manifestarnos como hijos de Dios en esta tierra. Si algo necesitamos, se lo pedimos a Él. Amén. Y eso de que si algo necesitamos, es como decir, si algo necesitamos que se desarrolle para que nos ayude, se lo pedimos a Él. Porque lo único que tiene que hacer Dios es desarrollar aquello que ya nos ha dado. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? ¿Cuánto entendieron? Abraham no tuvo que obrar. Después obró, después nosotros hablamos, bueno, pero dio a Isaac. Bueno, sí, también. Pero primero le creyó. Le dijo, vení Abraham, vení. Salí afuera. ¿Viste las estrellas? Son innumerables. Bueno, así será tu descendencia. Y él le dijo, pero Señor, si todavía ni siquiera me has dado un hijo, ¿cómo mi descendencia va a decir? Yo tengo un damanceno, dice acá, que es un esclavo mío, dice, de él únicamente voy a tener descendencia. No, tu descendencia, yo te voy a dar un hijo. Y le creyó Abraham a Dios, que de su descendencia iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. No solamente creyó que una nación iban a ser de él, sino que todas las naciones iban a ser benditas. Por eso habla de la fe de Abraham. Amén. El apóstol Pablo a los Gálatas dice, hijos por medio de la fe de Abraham. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Le creyó a Dios y fue contado, todo eso le fue contado por justicia, como si hubiera vivido una vida justa delante de Dios. Y eso es lo que exactamente Dios nos dio a cada uno de nosotros, por haber creído. No nos falta nada. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. En Cristo lo tenemos todo. Amén. No nos falta nada. Hemos hecho hasta canciones de eso. Pero cuando nos empezamos a sacar cuenta decimos nosotros, ¿y cómo es que no puedo esto? ¿Y cómo que? Hermanos amados, aquí estamos para aprender de su palabra. Amén. Aquí estamos. Dios nos trae para alimentarnos, decía nuestro hermano Marco, sabiendo las necesidades que nosotros tenemos. Dios nos quiere hacer entender su palabra, sabiendo que necesitamos nutrirnos de ella, entender y creer. Amén. Porque por ahí uno es como que lo entiendo. A veces escuchamos a las personas decir, es como que yo lo entiendo. Si sabe, es como que lo entiende, pero sabe lo que le falta, creerlo. No lo cree. Y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Por qué le fue contado por justicia? Porque Dios supo que él le había creído. Amén. ¿Cuánto damos gloria a Dios? A Dios sea la gloria, la honra y la alabanza. No por obras para que nadie se gloríe. Esto es para que nosotros, Dios cuidándonos de nosotros mismos. Amén. Y hoy nosotros decimos, y las obras de aquí en adelante que tenemos que hacer como cristianos, de eso lo hablamos en otro día. Amén. Gloria a Dios. De eso, todo eso va a llevar gloria para Dios, no se preocupe. Todo llevará